Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Psicología y Educación que corresponde a la primera unidad sobre teorías clásicas del aprendizaje. Trabajaremos sobre el conductismo, una psicología que no cree en la existencia de la mente, de la conciencia, una psicología que toma sus fundamentos de la psicología animal, que considera al humano como máquina que responde a estímulos, que a comienzos del siglo XX creía que lograría una sociedad perfecta. La psicología que impactó fuertemente la educación del siglo XX. Si alguien va a ser docente, no puede no saber cuáles son sus fundamentos, sus propósitos, sus mecanismos. Seguramente nos dará motivo de debate y de mucha crítica. La obra de arte que estamos viendo es de Albert Anker, un pintor alemán del siglo XIX. Esta obra, Niña escribiendo o copiando, es también un antecedente del conductismo, la educación tradicional basada en la pura copia, en la pura repetición. Bueno, tenemos que ver que el conductismo es creado por John Watson. Su artículo La psicología tal como la ve el conductista de 1913 es tomado como el acta fundacional de esta teoría. Pero ya veremos cómo el conductismo no es tanto el descubrimiento de Watson, sino la aplicación que éste hace de los principios hallados por la psicología animal más de una década antes. El conductismo de Watson aplica los principios de la psicología animal a los humanos y pone énfasis solamente en la conducta observable y en la relación causal mecánica entre estímulo y respuesta. El conductismo niega la existencia de la conciencia o mente, oponiéndose a la psicología experimental que en el último tercio del siglo XIX elaborara Wilhelm Wundt. El conductismo es, por lo tanto, una psicología que se fundamenta en lo que llamaremos una epistemología positivista y, por lo tanto, rechaza todo lo que no sea observable, experimental, medible, cuantificable dentro de un laboratorio. Pero claro, ya se estarán preguntando, ¿qué es una epistemología positivista? Nos tenemos que tomar un momento para aclararlo. Por empezar, tienen que saber que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la condición que debe cumplir una ciencia para ser tal. No cualquier conocimiento es considerado científico. Este es todo un larguísimo debate muy profundo y complejo. La epistemología tiene muchas corrientes que, por ejemplo, durante todo el siglo XX discutieron entre sí qué debe tener una ciencia para ser considerada como ciencia. ¿Es la psicología una ciencia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esas son preguntas de la epistemología. Miren ahí abajo, episteme proviene de ciencia, logía de saber, estudio. Es decir, epistemología es el estudio o saber o tratado sobre la ciencia, sobre qué es y qué no es una ciencia. Bueno, pues el positivismo es una corriente epistemológica que surgió a mediados del siglo XIX y se impuso durante todo el siglo XX. ¿Qué condiciones le pone esta corriente epistemológica a toda teoría para ser una ciencia? Bueno, pues reclamaba, exigía mejor, que todo conocimiento organizado debía cumplir con las formas de las ciencias naturales si quería constituirse en ciencia. Y los principales modelos de las ciencias naturales pasaron a ser la física y la química. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían física y química? Porque estas ciencias producen todos sus enunciados, sus teorías, basándose en el método experimental. Todo lo prueban en el laboratorio, para todo hacen experimentos. Y cuando logran probar algo por medio de un experimento cualquiera, lo pueden replicar y sale igual resultado. Por lo tanto, se dice que es un conocimiento objetivo, que cualquiera puede observar, objetivo, que se opone a subjetivo. Lo que yo siento es subjetivo y nadie puede comprobarlo. Pero si yo me pongo a llorar o grito, mi conducta es objetiva. ¿Por qué? Porque es observable. ¿Qué es entonces lo que reclama toda ciencia la epistemología positivista?
que todo aquello que sea enunciado de una ciencia sea observable, experimentado en laboratorio, medible y cuantificable. Así, toda verdad, todo enunciado producido por la ciencia será luego incuestionable. Estas exigencias del positivismo van a producir la crítica de John Watson a Wilhelm Wundt, porque Wundt, en su laboratorio de psicología de Alemania, trabajaba con introspecciones, es decir, con la autoobservación de los sujetos sobre sus propias sensaciones, percepciones e ideas. Autoobservación, eso es subjetivo. Conciencia, mente. En todo caso, lo que puede verse si se disecciona un humano es un cerebro. Pero conciencia, ¿dónde puede verse? ¿Alguien puede poner un sentimiento, una idea en un tubo de ensayo y ver qué compuestos químicos presentan? No, definitivamente no. Según el positivismo, entonces, la psicología experimental de Wundt no era ciencia. Y Watson quería hacer una psicología que fuera científica. La psicología conductista quiso ser científica de acuerdo a las exigencias del positivismo, así que suprimió, tachó la noción de conciencia y de mente, y con esto tachó todos los contenidos mentales. No se interesó para nada. Un psicólogo conductista no tendrá en cuenta ni sentimientos, ni recuerdos, ni pensamientos, ni emociones, ni sueños. Así se queda solamente como objeto de estudio lo objetivo, la conducta observable, que va a estudiarla además en condiciones de laboratorio. Sí, como dije, el humano y su conducta, y peor aún, los niños y sus conductas van a ser estudiados en el laboratorio, a ver por qué se portan como se portan y cómo se puede cambiar su conducta. Ahí, en la última imagen de la derecha, lo ven en chiquito a John Watson y Rosalind Reiner, su ayudante y futura esposa, experimentando con el pequeño Albert. Será un caso tristemente recordado. Como les dije ni bien empezó la clase, Watson no hizo grandes descubrimientos. Lo que hizo fue aplicar los hallazgos de la psicología animal. La psicología animal tuvo mucho auge durante el final del siglo XIX. Acá vemos los nombres de dos de las principales teorías que saldrán del estudio del comportamiento de los animales. Por un lado tenemos el asociacionismo de Edward Thorndike, un estadounidense que a los 24 años publica una obra que se hace famosa, Inteligencia Animal. Thorndike trabajaba con gatos y había inventado ese dispositivo que ven ahí, que es llamado por él caja problema. Cuando un gato hambriento es metido allí, al comienzo realiza muchas conductas desesperadas. Maulla, araña, da vueltas sin sentido, hasta que en un momento logra, por casualidad, accionar la palanca que le permite salir. Afuera está la comida, así que el gato es recompensado. Thorndike descubre la ley del efecto y la ley del ejercicio. En un momento las explicaremos y llama a estos condicionamientos de la conducta condicionamiento instrumental. Luego se transformará en condicionamiento operante. Pero Watson no tomará tanto los descubrimientos de su compatriota Thorndike, sino los de un médico ruso, Iván Pavlov. Pavlov creó la reflexología, todos sus experimentos los realizó con perros. Trabajó comprobando las secreciones salivares de los perros. La salivación es un reflejo incondicionado. Tenía un cruento método para esto porque medía el incremento de la salivación. Bien, control de laboratorio, lo que hay que hacer para hacer ciencia, ¿no? Según el positivismo. Le presenta al perro comida y observa, anota, respuesta, salivación. Le hace sonar una campana. Nada, el perro no saliva. Suma luego el estímulo comida con el estímulo campana. Respuesta, salivación. Lo hace varias veces. Comida, campana, comida, campana. ¿Qué logra al final? El condicionamiento del reflejo de salivación. Es decir, el perro saliva sin tener la comida y cada vez que oye la campana. La psicología animal sentará con sus estudios la primera base
sobre cómo se aprende, y debido a su impronta cientificista positivista, sus conclusiones tendrán fuerte influencia en la educación, aunque también en otros ámbitos donde importa el comportamiento humano, por ejemplo, en la publicidad. Sondike va a interpretar el comportamiento y el aprendizaje animal, que después se trasladará al humano, al aprendizaje humano, en función del establecimiento o la supresión, la inhibición, de conexiones neuronales, de asociaciones entre estímulo-respuesta. De ahí el nombre de su teoría. Todo se trata de una asociación, asociacionismo entre estímulos-respuestas. Aprieto un botón, doy un caramelo y la máquina humana responde. Como les dije, la eficacia del fortalecimiento de la asociación entre estímulo-respuesta lo explican dos leyes, la ley del ejercicio y la ley del efecto. La ley del ejercicio dice que cuanto más veces pongo al gato adentro de la caja, problema, el gato sale más rápido. Cuanto más y con más énfasis, vigor, se ejercita una conexión y cuanto menos tiempo haya transcurrido, es decir, cuanto más reciente sea, más efectivamente se fija. Y por otro lado, la ley del efecto. Existe la tendencia a retener las respuestas que provocan estado de satisfacción. El gato busca salir porque tiene hambre y afuera está la comida, así que así elimina el estado molesto y logra placer. En la otra teoría, la reflexología, Pavlov, en cambio, propone otro esquema. El del perro no es una relación estímulo-respuesta. Recuerden, comida, estímulo, y le suma otro estímulo, campana. Así que es estímulo más estímulo, comida más campana. Se suman dos estímulos. La salivación es un reflejo innato. Nosotros también salivamos, cuando pensamos o estamos ante una comida rica. Se me hace agua la boca. Es un reflejo infracortical, automático. Pasa por la médula espinal. No depende de la corteza cerebral. No lo manejamos, es involuntario. Estos reflejos innatos pueden condicionarse, como lo hizo Pavlov con los perros. Cuando un reflejo es condicionado, escuchamos la campana o el timbre y saltamos del banco en la escuela para ir al recreo. Hablamos entonces de reflejos condicionados o aprendidos. John Watson toma los aportes de la psicología animal y la aplica a los humanos. Específicamente toma el condicionamiento de reflejos pavloviano, es decir, la reflexología de Iván Pavlov. Así que podemos decir que el conductismo toma al animal humano y lo estudia de la misma forma que los predecesores de la psicología animal lo hicieron con perros, con gatos, con ratas, con palomas. El ser humano es reducido a su dimensión corporal, que es lo único que es objetivable. Si uno habla, se toma como sonido laringio bucal. Es, en definitiva, un fenómeno orgánico-acústico. Así que hablarán de organismo de reacción. Todas las actividades que realice un ser humano son igualadas a una máquina que responde a un estímulo. Aprieto un botón y la máquina humana se activa. El psicólogo conductista es visto de modo análogo, es decir, semejante a un ingeniero conductual, que controla que la máquina humana funcione bien. El docente, por su parte, es visto como máquina de enseñar. Se programa el mismo para seleccionar los estímulos adecuados y así provocar en los alumnos las respuestas socialmente deseadas. El alumno, en la otra cara de la misma moneda, es una máquina de aprender. Todo lo que le importa al conductismo es, en definitiva, qué estímulos ligados a otros estímulos condicionan la conducta y producen respuestas socialmente deseadas. Ya iremos viendo a lo largo de la cursada de la materia cómo las distintas teorías psicológicas recortan distintos objetos de estudio. Bueno, finalmente con la teoría conductista decimos que tiene como objeto de estudio la conducta observable. Ya dijimos que niega, que rechaza los contenidos de la conciencia, las funciones psíquicas. La conducta, además, como dije hace un momento, va a ser considerada como actividad del organismo.
José Blecher era un psicólogo argentino que decía que a la conducta, a toda conducta, hay que analizarla teniendo en cuenta tres áreas: el área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo exterior. Supongan ustedes que un estudiante le dice a un docente conductista que no pudo estudiar porque tuvo una crisis, porque se peleó con sus padres. La conducta se explica entonces por el mundo externo. ¿Qué hace un psicólogo o un docente conductista en este caso? No lo tiene en cuenta, no es comprobable. Tampoco es comprobable la crisis, la tristeza, el enojo que provocó esa crisis. Entonces, ni la crisis en sí, ni nada, ni lo del mundo mental, ni lo del mundo externo va a ser tenido en cuenta por el docente conductista. Solo queda que la conducta observable no hizo la tarea. El conductista tacha entonces el área de la mente y del mundo exterior. Solo queda el cuerpo y la conducta observable. Tal como recién les dije, el método que utilizará John Watson en su conductismo para estudiar la conducta humana es el de la psicología o reflexología de Iván Pavlov. Mediante la técnica del condicionamiento fue teóricamente posible para él estudiar los diversos procesos por los cuales la conducta humana se construye y se destruye. El experimento con el pequeño Albert es un caso que trascendió las fronteras de la psicología, porque implicó un objeto de reflexión para la ética. ¿Es moralmente aceptable que se realice un experimento psicológico con un bebé de 9 meses? Más aún cuando el experimento que emprendieron John Watson y su ayudante y futura esposa Rosalie Reiman tenía como objetivos verificar cómo puede condicionarse a un niño para que desarrolle miedo a un animal al que originalmente no teme, y cómo sumando un estímulo a otro estímulo, es decir, la visión del animal más el ruido muy fuerte, condicionan la respuesta original y la transforman en miedo, es decir, desde la respuesta original, que era jugar con un animal, hacen que el bebé empiece a temer a ese mismo animal. Pretenden además comprobar cómo se transfiere el miedo de un animal a otro, por su semejanza, por ejemplo, en que ambos poseen pelo, y luego ese temor se extiende a todo lo que tiene pelo. El experimento se hizo cuando Albert tenía 9 meses. Su madre era muy pobre y normalmente sobrevivía vendiendo su propia leche materna. Así que aceptó que se hicieran experimentos con su bebé a cambio de una pequeña paga. Primero, Watson comprobó que Albert no tenía miedo a ningún animal, ni rata blanca, ni conejo, ni mono, ni máscaras con o sin pelo, ni algodón, ni nada de nada. Albert era un niño sano, quería jugar y manipular todo lo que se le acercaba. El experimento comenzó ubicando al niño sobre un colchón en el medio de una habitación. Se le acercaba una rata blanca, él jugaba con ella, así repetidas veces, hasta que un buen día Watson y su mujer produjeron un ruido muy fuerte detrás de la espalda de Albert. Cada vez que Albert intentaba tocar la rata, golpeaban una barra de acero con un martillo. Así Albert empezaba a llorar y se ponía cada vez más angustiado. Cuando la rata entonces entraba a la habitación, él estallaba en llanto. Había asociado la rata con el ruido fuerte. Lo peor de todo es que luego el miedo se extendió hacia cualquier objeto peludo. Si le mandaban un conejo, el niño lloraba. Si era un perro, también. Un abrigo de piel de foca lo hacía estallar en llantos. El disfraz de Santa Claus, hecho con algodón y usado por Watson, igualmente lo hizo angustiarse y llorar. Al tiempo, Albert fue retirado del experimento. Watson hubiera pretendido revertir el condicionamiento, pero nunca llegó a hacerlo. El niño, a edad tan temprana, quedó así con una terrible fobia. Ante este caso, tenemos mucho que pensar, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Quién se los pone y se los hace cumplir? Y bueno, en este terreno es la ética la que debe intervenir, otra disciplina filosófica al igual que la epistemología. Vamos estableciendo así las características del conductismo. En principio tenemos que ver que el objetivo general del conductismo, entonces, consiste en predecir, controlar,
regular y manipular la conducta humana. Lo hace por medio del condicionamiento de las respuestas. Este se produce desde muy temprano, como pudimos verlo con el caso Albert, y esto es lo que produce los primeros aprendizajes. El ambiente social desempeña en esto un papel muy importante. Más específicamente, la tarea de la psicología conductista consiste en determinar qué estímulos provocan una respuesta dada y cuáles son respuestas a un estímulo dado. El objetivo, vuelvo a recordar, es la manipulación de la conducta. Al conductismo, entonces, le interesa muchísimo la infancia, sobre todo porque en esta edad el dominio práctico de la conducta es fundamental. En él, en este momento de la vida, se fijan las verdaderas bases de toda conducta posterior. Para el conductismo, la infancia es una fase de la vida donde desde muy temprano hay que moldear la conducta humana, pues allí se comienzan a desarrollar conductas adecuadas o inadecuadas. Hay una famosa frase que muestra la ideología de Watson en toda su proporción. Este decía: dadnos una docena de niños bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos convertir a cualquiera de ellos en determinado especialista, médico, abogado, artista, jefe de comercio, pordiosero o ladrón. No importa los talentos, inclinaciones, habilidades, vocaciones y raza de sus ascendientes. Watson creía que toda conducta podía ser moldeada, manipulada, controlada, como si un sujeto no pudiera oponer resistencia. El conductismo compartía con otras ciencias positivistas la idea de progreso indefinido. Pensaban que las ciencias representaban un gran bien para la humanidad, que éstas liberarían a la humanidad, al mundo, de todos los males. La medicina, por ejemplo, curaría todas las enfermedades, y la psicología eliminaría las malas conductas, las conductas desviadas o antisociales. A partir de moldear y manipular la conducta humana, se alcanzaría la sociedad perfecta. Nos queda por ver cuáles son los mecanismos o procedimientos que el conductismo de Watson, pero también el neoconductismo de Skinner, utilizan para modificar, cambiar o manipular las conductas. El cambio o manipulación de la conducta humana se da por tres procedimientos básicos: el procedimiento de contigüidad, el de condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Otro de los conceptos implicados en estos procedimientos serán los reforzadores, y veremos reforzadores positivos, negativos y castigos. Este primer procedimiento es de tipo espontáneo. El aprendizaje por contigüidad se produce cuando dos estímulos se encuentran, se unen una y otra vez. Los dos estímulos quedan asociados. Supónganse, el perfume que alguien utiliza habitualmente me queda asociado a esa persona. El aroma de la comida de la casa de mi abuela cuando la visito. Supónganse que sea una rica salsa o una rica torta. Cada vez que huela ese aroma, la recordaré a mi abuela, la casa de mi abuela. Por eso pasa que luego, más adelante, aunque uno de los dos no esté, supongamos la casa de mi abuela, igual será recordada. Quedan íntimamente asociados los dos estímulos. El segundo procedimiento corresponde a lo que ya vimos de la reflexología de Iván Pavlov y al conductismo de Watson. Se trata del condicionamiento clásico, el condicionamiento de un reflejo involuntario y transformado en un reflejo condicionado, voluntario o aprendido. Como dos conductas quedan ligadas entre sí, una conducta ya existente con un estímulo nuevo. El maestro de escuela de la imagen tiene un puntero en su mano. El mismo es un estímulo que puede sumarse a otro estímulo. Un alumno se equivoca y el maestro hará sonar su puntero sobre el banco del alumno. Así marcará el error. En la imagen es evidente que el puntero le permite sobre todo el control de la conducta de los niños de la primera fila. Por algo será que los más desatentos, los que hablan entre sí o miran hacia otro lado, se sientan en la segunda fila. Y ese descontrol que hay detrás, este parece ser uno de esos docentes que solo trabajan con los que lo siguen. El resto no le importa, que hagan lo que quieran. Otra cosa para observar y pensar: ¿por qué son los varones los que están acomodados de frente al docente? ¿Qué pasa con las niñas?
que fueron ubicadas en el banco lateral. Llamativo, ¿no? El condicionamiento operante es el último de los tres procedimientos o mecanismos que son utilizados para modificar, cambiar, manipular la conducta. El condicionamiento operante es aplicado por el neoconductismo, el conductismo actualizado a mediados del siglo XX por Skinner. Este condicionamiento opera a partir de las consecuencias de las acciones. Son las consecuencias de las acciones, es decir, si éstas resultan placenteras, efectivas, lo que hará que una persona repita determinada conducta. Si la consecuencia de una acción produce un efecto indeseado, entonces, al contrario, desanima a que la acción quiera repetirse en un futuro. Skinner retoma lo que Watson había dejado de lado, los descubrimientos de Thorndike, especialmente su ley del efecto. ¿Recuerdan al gato? La conducta que le había permitido salir de la caja problema fue un manotazo que accionó la palanca y abrió la puerta del dispositivo. El gato pudo salir y comer por fin su comida. Al principio el gato, recuerdan, maullaba, arañaba, paseaba dentro enfurecido. Bueno, todas esas conductas que no producían ningún efecto, con el paso del tiempo se fueron suprimiendo y solo quedó el manotazo. Los jugadores de cartas en la obra de Paul Cézanne que estamos viendo deben seguramente hallar un placer especial en el juego. El hecho de haber ganado alguna vez y la expectativa en cada partida de volver a lograrlo lleva a los jugadores en general a un círculo muchas veces vicioso. Es tan fuerte el placer de ganar y la expectativa de volver a hacerlo que no cuentan las veces que se pierde. La ley del efecto nos dice cómo se fijan las conductas placenteras. Una conducta que produce un efecto placentero permite soportar muchas otras tantas conductas displacenteras que están en el camino de alcanzar lo deseado. Por eso el condicionamiento operante será muy utilizado en publicidad. Ahora solo nos queda ver los reforzadores. Tenemos tres reforzadores: el refuerzo positivo, que es un premio o recompensa, el refuerzo negativo y el castigo. El refuerzo positivo puede ser un objeto, una situación, otra conducta de otro que va a provocar un aumento en la reiteración de una respuesta. La recompensa, el refuerzo positivo, viene a asegurarse lo del efecto deseado. Lo que en los jugadores se produce espontáneamente, un psicólogo o un docente conductista se lo aseguran administrando un refuerzo positivo. Si hace bien la tarea, le pongo un sellito con una carita sonriente. Al más estudioso lo hacemos abanderado. A los que hacen todo lo que le pedimos, le dejamos los 10 minutos finales de la clase libre. Entonces ofrece una consecuencia favorable que invita a que una respuesta se repita. La retroalimentación, qué bien que te salió esto, permite reconocer que una forma de actuar es la deseada o está en camino a hacerlo. Vamos, que cada vez lo estás haciendo mejor. La efectividad del reforzador positivo depende de, primero, la cantidad de recompensa que se dé. A más recompensa, unas vacaciones soñadas, mayor esfuerzo realizado. Tantas horas extras por semana, ahorrar durante todo el año, privarse de salir los fines de semana. Luego, entre el refuerzo y la conducta reforzada, debe haber proximidad temporal. Si se le corrige a un estudiante un mes después de que entregó el trabajo, la retroalimentación que se haga ya no surtirá efecto. Por otro lado, nadie ahorra para unas vacaciones que serán dentro de 15 años. Y por último, lo que importa siempre es el nivel de motivación, es decir, el interés personal que está puesto en determinada actividad. Ahora el refuerzo negativo. Ojo con este reforzador, que la palabra negativo no los haga confundir con lo opuesto a un premio o recompensa. Eso va a llamarse castigo, pero el reforzador negativo es otra cosa, no es un castigo. Incluso también es un premio para el que se está educando. Presten atención. Un refuerzo negativo se ejerce sobre un educador, padre, madre, docente, también puede ser ante una autoridad
que esté en el lugar de la ley. Una respuesta del educando se va a ver reforzada y es una respuesta indeseada. Pero resulta que esta respuesta es, además de indeseada, muy molesta para quien la recibe. Entonces, para no tener que soportarla más, hace algo que se terminará convirtiendo en un premio. Ese algo es un premio para quien producía la conducta. Si la conducta se premia, se refuerza. El típico ejemplo es el niño o niña que hace berrinches para que le den algo y en un lugar público mejor. Al principio lo pide de una manera, pero le dicen que no. Entonces va subiendo el tono hasta que empieza a chillar, a tirarse al piso, hace un lío insoportable, un escándalo. Cansado el adulto de semejante lío, ¿qué hace? Justo en el peor momento, en el pico más alto del escándalo, ahí justo le da lo que quiere. ¿Qué va a pasar de acá en más? El niño o la niña fue reforzado positivamente justo en la conducta más indeseada de todas. Ya sabe lo que tiene que hacer la próxima vez para lograr su cometido. La madre, el padre o el adulto está siendo él o ella quien recibe un refuerzo negativo, es decir, algo que desea evitar e involuntariamente premia la conducta inapropiada del niño o la niña. Así, el niño o la niña al crecer desarrollará todo un repertorio de conductas molestas para hacer cumplir sus exigencias. Bueno, finalmente llegamos al tercer reforzador y con él al fin de nuestra clase sobre conductismo. Este reforzador es el castigo, pero el castigo, más que un reforzador propiamente dicho, es un inhibidor. El castigo debilita una conducta. El castigo surge cuando una consecuencia desfavorable acompaña y desalienta un comportamiento en particular. El castigo únicamente desalienta un comportamiento indeseable, no lleva a realizar nada deseable. Acá vemos otro maestro de escuela con puntero en la mano. Según el título de la obra, está dudando a quién castigar, a cuál de los dos niños castigar. Los dos niños tienen sus cuadernos en sus manos y no podemos saber si se han copiado entre sí, si han hecho algo mutuamente en los cuadernos, pero el maestro va a terminar por decidir algo finalmente y aplicará a uno de los dos un castigo corporal. Finales del siglo XIX. Los castigos corporales eran muy habituales en Inglaterra. Los castigos traen consecuencias negativas, en principio porque operan por el temor, el miedo, y este temor puede extenderse a otras conductas, como vimos en el caso del pequeño Albert, y llevar a una inhibición más generalizada. Los estudiantes le tienen temor a los profesores que castigan, y ese temor tiñe a la materia que enseña, y ese campo del conocimiento puede cerrárseles. El castigo también puede llevar al resentimiento. El castigo puede además instar a nuevas conductas indeseadas. Al operar por la violencia, esa violencia queda contenida en quien la recibe, en quien recibe un castigo. Es muy probable que esa violencia estalle en otro momento hacia otros o incluso hacia el propio sujeto que sufre el castigo. Bueno, todo esto para que se queden pensando y a partir de todo lo que puedan o quieran pensar, también puedan incrementar, enriquecer el contenido de sus propios argumentos.